Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pido que traigas tu palabra desde el Olam, desde la eternidad, Señor, como una orden para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que podamos entender un poco más el plan que tú tienes para nosotros en lo individual, para que vamos a entender el trato que nos tiene, Señor, a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos por qué, pero confiamos en que tú eres nuestro Padre bueno y sabes lo que nos conviene. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra nos dé un redireccionamiento en nuestra vida y en nuestro caminar. Vamos a confiar una vez más y cada día más, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero tratar esta mañana es el proceso del pródigo y su restauración. Yo creo que nosotros tenemos que entender que en cierta medida todos somos pródigos, en cierta medida. Pero la mayoría de gente, hermano, no sabe que es pródigo. La gente cree que es pródigo porque tuvo a bien regresar. O hijo, es pródigo el que regresa. Y cuando alguien me regresó el hijo pródigo, dicen coloquialmente a veces. Pero el pródigo es aquel, mire, analicémoslo despacio. Pródigo es aquel que malgasta, que lapida lo que ha recibido. Entonces nosotros, hermanos, si lográramos atisbar un poco, entender un poco de quiénes somos nosotros. Nosotros somos seres eternos en un concepto relativo, porque relativo fuimos creados en un pasado eterno y no vamos a morir. ¡Alá! No vamos a morir, nosotros somos eternos, nunca vamos a morir, pero fuimos creados en un tiempo. Dios es eterno, absoluto, sin principio y sin fin. Entonces nosotros, que entendiéramos esa eternidad, hermanos, le voy a poner ejemplo, usted que es mero carnal de fútbol, Había un jugador salvadoreño que se llamaba el Mágico González. No sé si alguien lo oyó mencionar. ¿Alguien lo oyó mencionar al Mago González? Mire, sus características eran mejor que Messi, de verdad, mejor, pero tenía un problema que le gustaba tomar. O sea, tomaba a medio tiempo, a veces no salía porque se ponía bolo en el medio tiempo. Y fumaba, tomaba, se drogaba, todo. Entonces, él nunca entendió el don que tenía. Nunca apreció lo que realmente una habilidad innata que él tenía. Entonces, yo me ponía a pensar que al final y al cabo el futbolista, ¿qué va? El futbolista se acaba, se queda en el olvido. Pero nosotros, hermanos, nosotros somos inmortales. Nosotros no podemos desperdiciar el don que nos dio Dios, hermano. ¿Y cuál es parte de lo más importante que nos ha dado Dios? La vida. Pero, hermanos, nosotros entendemos, como le digo, mi fórmula. El pasado eterno más el presente es igual a cero comparado con la eternidad. El pasado eterno más el presente es igual a cero comparado con la eternidad. Pero no pensamos así. No tenemos ese concepto así. Pensamos como que no tenemos una eternidad. ¿Por qué? Porque lo que hagamos acá va a determinar nuestra posición eterna. O sea, morimos acá, hermano. Si hoy no morimos acá, si hoy apareciera el avión de Malasia, dicen algunos que por aquí andaba, y cae acá, hermano, ahí se acabó. Entonces la pregunta es, cuando lleguemos, bueno, mira, vamos a revisar tu expediente y vamos a ver cómo estuvo tu estatus, qué galardones ganaste en la tierra. Aquí se ganan los galardones, aquí determinamos nuestro poder eterno, hermano. Pero, hermano, yo cuando me pongo a pensar en la gente, digo, ya entiendo yo por qué Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, pero el hombre no ha entendido la eternidad. El problema es que no entendemos la eternidad y cada día, por ejemplo, hermano, podemos comprobarlo tan fácilmente. Ayer, por ejemplo, ayer fue sábado, ¿qué trabajamos para la eternidad?
Y si sumamos la suma de nuestros días, ¿qué hemos trabajado en la última semana para la eternidad, para nuestra eternidad? ¿Qué hemos trabajado en este año de reinicio para nuestra eternidad? Casi nada, tal vez. Estamos pensando en pagar las deudas, en ver qué hacemos, qué no hacemos, un montón de cosas, pero que todas esas cosas se van a quedar acá. Hermano, mire, hasta Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que conquistó, pero infinidad de lugares, millonario, dijo una vez, antes de morirme, yo quiero que me entierren, pero que mi ataúd lo lleven los mejores doctores de la época que me trataron. Ok, apuntaron. Y quiero que me metan en un ataúd, que ellos lo carguen, no mi familia, que los doctores carguen el ataúd. Y que mi ataúd le hagan hoyos a la par y que mis manos salgan del ataúd. Y que todas mis joyas vayan atrás mi gente tirándola. Y dijeron, y qué raro esta petición. ¿Quién haría esta petición? Nadie. Porque pensamos muchas veces que nunca nos vamos a morir. Yo a veces me pongo a pensar cosas bien raras, hermano. Y calcular de cuánta gente se morirá y cuántos sueños quedaron ni siquiera con comenzarlos. Ni siquiera con tratar, ni siquiera con intentar. Cuánta gente, incluso yo conozco casos de que antes de morir tenían muchas cosas y nunca siquiera se las gastaron, ni las aprovecharon, ni siquiera se gozaron con esa y tampoco dieron a nadie. Y ahí se quedaron. ¿Para quién? Saber. Ahí sí que tenemos que analizar eso pensando en la eternidad. Pero entonces Alejandro Magno dijo que quería que tiraran sus bienes para demostrar que lo de la tierra en la tierra se queda. Que sus manos, que vino con las manos vacías al mundo y con las manos vacías se va a ir. Y los médicos, que ni siquiera el cerebro más excelente que hay en el mundo lo pudo salvar. Porque Dios es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, nosotros debemos de, mi hermano, pensar. Pero cambiar esa mentalidad, hermano, es tan difícil como quitarle la masa. Así como dijo el apóstol, el indio quiere masa, dijo. Como quitarle la tortilla a algunos, hermano. Veamos. Mire, cuando usted era pequeño en este tiempo tierra, cuando usted comenzó con un esperma. ¿Se recuerda todavía? No, cuando andaba todo loco ahí, va. Mire, pues algunos dicen que somos ganadores porque ganamos una carrera contra 2 millones de participantes, que es un promedio de espermas que corren de 2 millones. Yo no creo así. Yo lo que creo que Dios sí nos hizo en el pasado eterno, y nosotros teníamos que ser nosotros y no cualquier otro. Y que los 2 millones eran los que nos iban protegiendo y guardando del mal, guiándonos, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Pero cuando usted venía ahí, ya venía con ciertas características. Entonces vino buscando un óvulo, se empalmó en el óvulo y agarró otras características. Y entonces cuando ya estaba, digamos, el óvulo fecundado, ya tenía las características que tiene hoy. O sea, si tiene la gran nariz, ahí ya la tenía. O ciertas cosas ya las tenía ahí, pero no las tenía desarrolladas. Pero estaban en un plan para desarrollar. Espiritualmente, Dios nos crió con muchos dones, con muchas cosas espirituales, nos crió con fe, con santidad, con frutos, todos esos, pero para que nosotros le demos el seguimiento y demos a punto el fruto, hermano. O sea, nadie puede decir, hermanos, que yo no tengo fe porque Dios no quiere. Es mentira. Nosotros tenemos fe si queremos. Hermano, usted si quiere paciencia. Yo creo que aquí conoce a algunos que necesitan paciencia, hermano. Pero les surge la paciencia, ¿va? Entonces la paciencia, ya venimos nosotros con el gen en nuestro ADN, en nuestro genoma espiritual para desarrollarla, pero tenemos que cuidarla. Entonces eso es parte digamos, de la parte que nosotros hemos dilapidado, los dones.
No hemos entendido la capacidad que tenemos. Como hablaba de los jóvenes, hablo ahora de todos nosotros. ¿Qué cosas buenas nos puso Dios la semilla que nosotros no hemos dejado desarrollar? Entonces, por eso le digo, el pródigo quiero que lo veamos no solo en la parte terrenal, sino en la espiritual. Lucas 15:11 dice: entonces dijo además, un hombre tenía 2 hijos, pero la palabra hijos acá, sorprendentemente, es la palabra huíos, que significa hijos maduros. La palabra en el griego hay varias acepciones. Están los hijos huíos, que son los maduros, así como usted. Bueno, solo 17 amén, está bueno. Mire pues, hijos maduros, huíos, hijos tecnones, que son los que están en proceso de madurez, pero que todavía no han llegado, y los hijos tecniones, que son los hijos recién nacidos. Entonces, y hay otros niveles, pero quiero enfocarme, digamos, que los que habla acá, en la parábola del hijo pródigo, eran maduros. Y yo creo que madurez es la capacidad de decidir algo y sopesar algo en base a lo que uno cree. Usted ya es maduro. Usted puede decidir, por ejemplo, como decía una hermana, mire, fíjese que yo amo a Dios y todo. Y fíjese que le gusto a un hombre, me dijo. ¿Sabe qué estoy hablando o no? A veces los hombres se gustan con las mujeres, ahora. Entonces, le decía, me gusta. Pero lo único malo es que él no es cristiano, me dice. Pero fíjese que me invitó a que me conociera a su mamá. De plano que va en serio, ¿verdad? Pues puede ir en serio, definitivamente. ¿Y fuiste? Sí, me dice. Solo con ir a que la conociera la mamá de él, y él siendo no cristiano, es una decisión madura, pero que la madurez puede acercarnos a Dios si Dios nos la dio, o la madurez del pecado nos puede acercar al diablo, que Él nos dio la madurez. O sea, hay madurez de pecado y madurez espiritual y de santidad. O sea, es el libre albedrío sabiendo las consecuencias y no temiéndolas. Hermano, ¿estamos hablando ahí, no? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces el punto era que eran hijos maduros. O sea, no eran es que eran chiquitos o que pobrecito. Y algunos dicen que tenían tal vez unos 25 años. Bueno, avancemos. Entonces, primer punto, maduros. Entonces nosotros somos maduros no porque hayamos alcanzado totalmente la madurez, sino porque tenemos la libre decisión. Hermano mío, ¿alguien aquí no sabe qué es malo? Todos sabemos que es malo. Como le dije a usted, le dije lo del veneno, ¿verdad? No, lo del ratón aquel, no. Sí, que decía, huele a queso, parece queso, tiene color de queso, sabe a queso, y cuando lo mordió, era queso, dijo. Dando la vuelta se murió, ¿va? Porque, digamos, así es el pecado. El pecado, la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. O sea, mire, hermano, en algunos lugares uno puede percibir el ambiente de pecado fácilmente. En un lugar uno siente, no, aquí no, vámonos. Tal vez hasta en una tienda tal. O hay una persona que genera ahí malestar. Yo me he encontrado con gente endemoniada. Y cuando yo entro, siento, pero siente más ella. Y ella es la que se va. Porque no soporta digamos, la presencia que uno tiene que tener de Dios en todo momento. Ahora es el demonio, ¿qué tal vos? Pum, pum, pum. O si es mujer, va, ¡mua, mua! De los dos laditos, ¿va? Ok. Nosotros tenemos, si lo quiere ver así, la confianza de Dios para andar por el mundo, decidir lo bueno y lo malo. Mire, decidir entre lo bueno y lo malo es el nivel más bajo de decisión. Porque el nivel más alto es decidir entre lo excelente y lo superlativo. Por eso la Biblia dice, anhelad los mejores dones.
O sea, nosotros deberíamos estar anhelando los dones que son eternos. No siento que usted no se supere, trabaje, sea bueno para trabajar, sea honrado, esfuércese, vaya a acostarse diciendo, he terminado la buena batalla del día de hoy, gracias a Dios. Pero el punto es, maduros. Bueno, mire pues, verso 13 dice, no muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, mire, vamos a ver aquí un par de cosas. El proceso. Primero dice que juntó sus cosas. O sea, dice que no llevó muchos días. Pero no, tenemos que entender, hermano, hemos visto casos principalmente a las mujeres. Las mujeres deben de ser protegidas por el hombre. Es el calor, hermano. Hermano, mire, usted no tiene que pedirle, ay, gracias, mi amor, porque me diste de comer. No, esa es una obligación del hombre. Mejor ya ni diga nada, ¿va? Pero, ¿por qué? Porque, digamos, entonces la mujer tiene que saber que la Biblia dice que no son dos, sino son. Entonces la mujer debe de saber todo. Mire, hablemoslo financieramente. Si el hombre falla, la mujer sufre más que si la mujer falla. O sea, si el hombre no está, la mujer puede ser que ni sepa dónde guardaba el dinero, que tenía, que no tenía. Yo me recuerdo una vez que un hermano tenía prestado con un agiotista. ¿Sabe qué es eso, verdad? Que los que cobran a interés. Y le tocaba pagar la primera mensualidad. Y llegó a pagarle, pues no estaba el señor. Y la señora, mire, esta es su escritura, así, la rompió. Mire, ya no debe nada, le dijo. ¿Y por qué? Es que a mi esposo lo mataron por esto. Yo no quiero saber nada y estoy buscando a la gente que puedo localizar y decirle que ya no quiero que me paguen nada. Pero qué trabajo el que le puso. O sea, la mujer debe saber todo lo del hombre económicamente. Todo. Y yo ni modo que, y no es la esposa, pues. Imagínense que es como que vayan a un restaurante y fíjense que solo tenemos un vaso, hay chis, mejor que tome solo mi esposa. No, hombre, que uno pueden tomar los dos, ¿no? Con la misma pajilla. O le hace a usted a la pajilla así. ¡Ala! No, ¿por qué? Porque son uno. Entonces tenemos que ver eso en todo. Pero la mujer dice, no, hombre, si nunca me vas a faltar, yo no quiero saber nada, por el temor. Pero la mujer debe de ser valiente, con o sin hombre. Y el hombre también, pues. Si se muere el hombre, no se acaba la vida. Y si se muere la mujer, tampoco. Pero tampoco vaya a orar por eso, ¿va? En primer lugar, el gran error es alejarse del Padre. Decía la profecía acerca del Padre, vimos, hermano, Dios, mire pues, hoy ponía también un pensamiento por ahí que decía, si nosotros como hijos de Dios supiéramos la capacidad que tenemos como tales, no fuéramos tan incapaces. Se lo voy a repetir. Si nosotros como hijos de Dios tuviéramos la conciencia de lo que somos, no seríamos tan incapaces. Pero a veces, hermano, el mismo pueblo, a veces, disculpen, no estoy hablando de nadie, sino de todos, un problemita, como que lo metieran en una licuadora. Y otro me dice, pero por eso, y eso te tiene así, le dice, ay, es que vos porque no estás en mis zapatos. No, hombre, está demostrando que se está olvidando, se está alejando del Padre. Aléjese de lo que quiera, menos de Dios. Mire, aléjese de lo que quiera, pero de Dios no podemos alejarnos, de la paternidad. También le damos la bienvenida a la hermana Sandra Azañón. ¿Qué tal estuvo el viaje, hermano? ¿Todo bueno? Bueno. Entonces, el error, alejarse del Padre. ¿Quién nos dio todo? La Biblia dice que toda buena dádiva viene de Él, del Padre. Entonces, si queremos que nos siga dando las dádivas cada día, cerca del Padre, cerca del Padre, cerca del Padre.
Así como decía una vez un hijo de mi hermano virtuoso. Si hay mujer virtuosa, hombre virtuoso, tienen que haber hijos virtuosos. Uno que otro por ahí, pero ay, hombre, hermano, mándeme uno, le mando 3 por 1 al nombre, entonces así. Pero mire, pero el hijo virtuoso decía, mira, yo me siento tan bien contigo, le decía a su papá, que aunque esté casado quisiera vivir cerca de ti, ¿va? Quisiera que tú me siguieras aconsejando como me has aconsejado ahora, hermano. Ese amor, y a veces se casan y telegrama, ya ni hay, va. Por papá, y no me has hablado, ay, no leíste, te mandé un mensaje por Facebook. Papá no sabe ni qué es eso. Ok, al Padre, busquemos al Padre. El Padre, hermano, mire, el Padre, ¿cuál es la característica? Si le podríamos decir usted, ¿cuál sería una característica principal de un padre? ¿Ah? Amoroso, pero más que amoroso, comprensivo. Así como a veces cuenta el apóstol que cuando él se metía en algún problema, una vez contó que estaba en la policía y llegó su papá, ¿va? Don Chonito se llamaba el papá del apóstol, y lo sacó de la cárcel. Papá, mira, no me hables nada ahorita te saco. Y cuando lo sacó ahí en la casa, vas a ver. Pero el primer punto era sacarlo de ahí. O sea, el primer punto es comprender a nuestro hijo. Nuestros hijos, si se equivocan, no los tenemos que desechar, porque Dios no nos ha desechado cuando nos hemos equivocado. Entonces, comprenderlos, tratar de entenderlos. Cuando la Biblia dice que Abraham tomó a Isaac, digo, tomó a su hijo, toma a tu hijo, quiere decir, agáchate y ponte a la altura de él. Hermanos, a veces hay problemas de la brecha generacional entre los padres y los hijos. El punto es agacharse. El punto es entenderlos a ellos. ¿Quién es el más sabio, supuestamente? El padre, pero a veces parece al revés. Hace más berrinche el papá que el niño, pero bueno. Después, mire, dice que poco a poco se fue alejando. Entonces quiere decir que él fue dilapidando lo que tenía en la medida que se alejaba del Padre. Entonces, si nosotros nos alejamos de Dios Padre, vamos a dejar, por ejemplo, de sentir las cosas, de hacer las cosas que tenemos que hacer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que alabarlo todos los días. Tenemos que adorarlo todos los días. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que leer la palabra todos los días. Todos. Ahora, si no lo hacemos, es que nos estamos alejando del Padre. Comenzamos el proceso de involución del hijo pródigo. Hay que decir, hermano, no sé, pero fíjese que esta semana sí me sentí tan cansado que no leí la Biblia. Se está alejando del Padre. ¿Cómo se siente usted cuando no se lava los dientes, hermano? Si uno se siente mal, hay peor a los que les gusta el ceviche, hermano. Dios los perdone, pero o tostadas, pero échele bastante cebolla, va a partir palabras de aliento y se va. O sea, se siente mal uno, hombre. Pero espiritualmente debemos de saber, hermano, cada paso que demos, seamos sabios, seamos inteligentes, hermano. Si algo le falta al hombre es la inteligencia y la sabiduría, hermano. Eso es lo que más le hace falta. Y eso es lo que la Biblia dice, que la sabiduría clama en las calles. Aquí estoy y nadie sale. Yo creo que es cierto. ¿Cómo se adquiere sabiduría? En la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. Hermano, hay sabiduría para todo ahí. Para todo. Una vez me llama un hermano y me dice, mira, me dice, tengo un caso, pero no sé qué hacer, me dijo. Mire el caso. Fíjate que tengo 2 hermanos aquí en la iglesia que tuvieron un problema, que uno le prestó a interés al otro hace 2 años. Le había prestado no sé cuánto. Digamos 10,000 quetzales le prestó a interés, una tasa del 30%. Por eso es que esos son así, ¿va? Son chuchos, ¿va? Entonces, pero le dijo, ¿sabes qué? Por ser vos hermano y yo también, pagame a capital. Y después me pagan los intereses. Entonces, cuando terminé de pagar el capital, dijo, ya te pagué el capital, ahora los intereses, ¿o qué? Entonces le calculó el 30 de eso. Entonces dijo, mira, el otro le dijo, creo que sígame. Le digo, mira, pero si yo te comencé a pagar capital y los intereses se calculan sobre el capital,
quiere decir que te debo menos intereses cada mes porque fue bajando el capital. ¿Me estoy dando a entender ahí, no? Entonces vinieron los dos con ese gran problema, me dice. ¿Qué hago? Bueno, le dije yo. En primer lugar, la Biblia separa lo que es un interés bancario y lo que es prestarle a un agiotista, usura. El 30% no todo es usura. Pero si digamos nos vamos al sistema bancario, por ejemplo, hay un 5. Entonces un 5 por 12, digamos, sería 5 por 12 son 60 al año, si fuera mensual, pero el banco cobra anual. O sea, 5 anual contra 30, que serían 3, o sea, contra un 360%. ¿Me estoy dando dinero o yo lo perdí? Ok, entonces le dije, ¿sabes qué? Fácil, agarrar el sistema, hacer el cálculo en base a la tasa promedio del banco. Y la diferencia entre el promedio y lo demás es usura. Es decir, lo que yo recomendaría era que aplicara la Biblia y que le cobre el interés. Y me dijo, bueno, vamos a ver, y quedaron contentos los dos. ¿Por qué? Porque hay una base bíblica. Eso yo no me lo inventé, pero si yo no lo hubiera leído, no lo hubiera estudiado, ¿qué le digo? Mira vos, ya hablado. Pero entonces quiere decir, busquemos la sabiduría. Pero ¿cómo sabemos si la estamos buscando o no? Si nos vamos separando poco a poco del Padre. No apreció lo que el Padre ganó. Mire, el Hijo se gasta lo que el Padre le da. Incluso, hermanos, dicen las estadísticas que las empresas familiares, la mayoría entre la tercera y cuarta generación quiebran. La mayoría, no todas. Entre tercera y cuarta generación son las que quiebran. ¿Por qué? Porque como no les costó tanto a los hijos, tal vez es más fácil agarrar lo que no es de uno. Pero entonces quiere decir que aquí lo que tenemos que saber es que Dios te dio la vida. Ese es el don más grande. La salvación es lo más grande. Entonces nosotros tenemos que ver que lo que nos dio Dios debemos de cuidarlo. Como una hermana me decía, hermano, fíjese que tengo un temor, me dice, que mis hijos se queden a la tribulación. Y tener temor por ellos y por ti. Ay, no había pensado en eso, me dice. O sea, desubicado, la mayoría de gente está desubicada. Entonces apreciamos lo que Dios nos dio. ¿Qué te dio? Te dio todo, pero no lo has desarrollado. ¿Cómo? Cuando ahí puse el ejemplo, digamos, del esperma, ahí estaba todo, más el óvulo, ahí estaba todo lo espiritual, para desarrollarlo. Y tuvo en poca la salvación. Entonces, ¿la salvación dónde está? En el Padre, por medio del Hijo. Le digo, no, yo puedo hacer más dinero o puedo gastar, ¿y qué? Avancemos. Después, verso 14 dice, cuando hubo malgastado todo, o sea, ni siquiera se quedó con nada, todo. Vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Ok, aquí es donde Dios Padre, hay gente que dice, mire, pero entendamos, usted está acá, pero puede ser que muchos estén en un proceso de pródigo. Porque aquí está su cuerpo, pero su alma, ¿dónde está? ¿Qué tendencia lleva su alma? ¿Qué tendencia lleva su espíritu? O sea, como una vez dije, hermanos, aquí hay gente que está físicamente, pero su alma ya está afuera, ya no está acá. Y cabal me dijo, mire, es cierto, me dijo, yo cuando usted lo dijo no lo creí, al mes ya no estaba yo. Él mismo dando su testimonio que él ya no quería estar. Anda a otra iglesia, le digo, anda a otra. No, es que la cosa no es con la iglesia, la cosa es con Dios. Hay gente así, hermano. Ahorita por eso uno de los movimientos, aparte del Islam, de la religión musulmana de más crecimiento, es el ateísmo. Tienen una iglesia en Estados Unidos inmensa de ateos. ¿Qué harán saber, va? Son ateos por la gracia de Dios, dice. Mire, una vez dijo alguien por ahí, si yo me basara en el concepto que tengo de los cristianos, sería ateo. Pero como me baso al concepto que tengo de Dios, sigo creyendo en Él.
Porque a veces nosotros damos un testimonio que no es muy bueno. Sos cristianos, de verdad sos. ¿Y por qué hablas así? Se me salen, alá. No, hermano. Ok, entonces, si hay necesidad, ¿alguien tiene necesidad aquí? Todos tenemos. Puede ser que alguien no sepa o no haya reconocido su necesidad, hermano, pero todos tenemos una necesidad tan grande de Dios, pero tan grande, de una forma u otra. Pero a veces nos hacemos lo que le dije, que es disonancia cognitiva, esquivar los problemas, se siente más rico. Tengo que hacer esto, mejor pienso en otra, mejor pienso en el clásico. Más rico pensar en eso, pero el problema iba a estar. Y naturalmente un problema, si no se hace nada, crece. La ley de la entropía, que todo tiende a empeorarse. Todo tiende a empeorarse, si no, mírese usted y como era hace 10 años. Mírese la foto, ay Dios mío, ¿qué ha pasado? Va? Entonces ahí va a ver la película, lo que el viento se llevó. Va. Tremendo cómo pasan los años, ¿va? Pero una cosa que ahorita que estuve ahí, le mandaron saludos, hermanos, estuvimos allá en 6 iglesias, estuvimos allá. Pero alegre, hermano. Imagínense, como que me tocaba predicar hoy en la mañana a las 9. De ahí me tiré aquí ir a predicar a Huehue. En la noche regresar acá, después a Shela. Así, hermano. Y lo peor, como decía un hermano, la carretera de ida y de vuelta. No solo de ida, ¿va? Pero entonces un hermano, ¿se recuerda de mí? Yo dije, sí me recuerdo. Ya me recordé de dónde, de Arizona, 6 horas y media de camino por ir con nosotros. Me dice, mire, yo me recuerdo acabar el tema que usted dio hace varios años, el legado del arca. ¿Alguien se recuerda de ese tema? El legado del arca. Ese es lo de acá. Me dijo, mire, cabal, dije yo, ¡ala, qué memoria la de este hermano! El punto es reconocer qué necesidad tenemos. Espiritual, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y las 3 cosas tienen necesidades. Pero el punto es, Dios utiliza las necesidades para tratar de hacernos volver en sí. Mire, cuando alguien se está desmayando, ¿alguno no ha visto que lo cachetean? Para que vuelva en sí. A veces necesitamos un par de cachetadas, hermano. Aunque no diga amén, agárgate de la par. Así va, no, son mentiras. No, o sea, sí pero esto, el punto es, despierta. Despiértate, tú que duermes entre los muertos, hermano. Necesitamos ser despertados a veces. Vivimos en una comodidad, hermano, así como un hermano, así, no, el hermano decía, aquí toda esa alegría, decía, estaban despidiendo a todo el mundo, aquí toda esa alegría. Pero si te van a despedir, pero mientras que me despiden, toda esa alegría, decía. Una mentalidad que tenía así que como, easy todo, ¿ah? Ok, el punto es, si tenemos necesidad, tenemos que ver qué la está provocando y para qué. ¿Qué provoca nuestra necesidad y para qué? Ya sé para qué era la lucecita, dice la hermana. Porque son las hermanas así a veces, a ver, va. Pero el punto es ese. Una necesidad genera una alarma. Pero la alarma en sí no sirve para nada a menos que se haga una acción sobre esa alarma. ¿Estamos ahí? O sea, ¿qué necesidades tenemos? Todos tenemos muchas necesidades. Un hijo tal vez, una hija, un nieto, un sobrino, un papá, una mamá, no sé. O nosotros mismos. Esa necesidad es una obra de Dios para hacernos volver en sí. Porque al final y al cabo el hijo pródigo, cuando volvió en sí, comenzó su proceso de evolución y terminó el de involución. Bueno, después dice, mire, pues aquí cómo volvió en sí. Mire, le voy a poner el ejemplo de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene una fecha límite de pago. ¿Sabe eso, verdad? O va a decir, ay, con qué razón me llaman siempre. Mire, pues, la fecha límite de pago no quiere decir que tenga que pagar ahí, sino que es el último día que tiene para pagar. Usted puede pagar el día del corte, un día después. ¿Estamos entendiendo? Entonces, quiere decir que él comenzó la quiebra cuando se alejó del padre. No cuando se comenzó a gastar el dinero. Cuando se alejó del padre comenzó su proceso de quiebra y terminó hasta que quedó sin nada. Entonces nosotros no esperemos llegar hasta el último día,
si hemos sentido que nos hemos alejado del Padre, hermano, el que nos aconseja, el que nos alimenta, el que nos cuida, el que nos protege, quiere decir que debemos de regresar antes, lo más pronto posible, no esperar a estar quebrados totalmente. No estoy hablando de lo material, sino me importa más lo espiritual, me importa más su alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Qué necesidad tiene nuestra alma? Ok, entonces, aquí esto va amarrado con Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Entonces, el que está quebrado se queda sin el reino de los cielos. Esto lo puede leer usted en Mateo 5, está en las bienaventuranzas, Sermón del Monte. Quiere decir, y los que no y los pobres, el reino de los cielos. Quiere decir que al que la quiebra más grande es perder el reino de los cielos. Es cuando el Padre ya se rompió toda comunicación con él. Cuando dejamos de orar, hermano, no debemos dejar de orar nunca. Pero orar no creamos que solo es pedir. Y pedir y pedir. No, es hablar. Padre, mira, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cuándo lo hago? Dime qué hacer, Señor. ¿Estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Dónde estoy fallando? Muéstrame, como decía Job, muéstrame los errores que yo no me he dado cuenta para no seguirlos cometiendo. Entonces, hermano, lo que se pierde acá no es solo la fortuna, es el reino de los cielos, hermano. ¿De qué le sirve a uno? Mire, ¿de qué le sirve uno haber creído si se va a perder? Hermano, yo no me voy a perder. Hermano, mire, ¿cómo pues descuidaréis una salvación tan grande? Quiere decir que se puede perder. Y dice, y si aún el justo con dificultad se salva, ¿qué será de los impíos? Y el mismo apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, decía, yo no quiero, después de haber sido un heraldo, venir a ser descalificado. Ahorita usted tiene una entrada para el reino. ¿La tiene o no la tiene? Pero la tiene que cuidar. La tiene que guardar para cuando sea el día, la presente. Entonces, lo que se pierde es demasiado, hermanos. Eternamente, hermano, estar separado de Dios, eso sí, sería impensable, hermano. Sería horrible solo pensarlo, ¿verdad? En el infierno, en el lago de fuego, hermano. Ay, no crea que si aquí se te queda el calor, hermano, olvídese, hermano. Eternamente separados de Dios, solo no quiero ni pensarlo, hermano. Sin Dios, hermano, no somos nada. Bueno, con hambre. Entonces estaba quebrado y tenía hambre. Eso lo estoy amarrando con Mateo 5, las bienaventuranzas. Entonces tenía hambre, pero quería saciarse su cuerpo. Y el hambre que está hablando acá era de la justicia que es de Dios. Inicio de la necesidad hasta que se dio cuenta. Entonces, la necesidad es para hacernos dar cuenta dónde estamos, qué tanto nos hemos alejado, dónde nos hemos alejado de Dios. Hermano, mire, cuando alguien revisa, por ejemplo, de una computadora, un motherboard, o sea, la tarjeta que tienen todas las computadoras, tienen una tarjeta madre, lo que comienzan a hacer, hermano, es ver qué puntos están flojos de sus contactos. Y los sopletean y miran cuáles son los que están flojos para asegurarlos. Deberíamos nosotros de asegurarnos qué tenemos flojo. ¿Qué tenemos flojo? Tenemos tal vez un pensamiento que no es de Dios y que regresa, llama. Un deseo insatisfecho en nuestra alma que nos está buscando todos los días. Hermanos, si alguien no se cansa de buscarnos es el diablo. La Biblia dice, Apocalipsis 12:10, que de día y de noche está acusando. Imagínense, hermano. Bueno, hablando cabal de eso, fíjense que han oído hablar de una película que se llama Dios no está muerto. God is not dead. ¿No la han oído? Bueno, ya te sabes ese himno, ¿no? Bueno, es que nos ofrecieron a nosotros darnos una sala solo para nosotros, hermano. Necesitamos, pero el requisito es tener 100 gentes. Meter 100 gentes, si no, todos pagamos, aunque sea solo hayamos 2, va, con un montón de poporopos, va. Pero queremos, esa es una película evangelística, donde es un muchacho que va a la universidad y la clase de filosofía, el catedrático dice que Dios no existe. Y que pongan en un papel Dios no existe y ya ganaron todos. Y el cristiano dice, yo no puedo poner eso.
Ah, no lo puedes poner, entonces hacer tu apologética, hacer tu defensa de tu fe delante de todos. ¿Está bueno, Lili? ¿Y quién va a ser el juez? Yo. No, no es justo que usted sea, porque usted está ya preconcebido, que sean los demás. Y ahí comienza. Entonces, si se apunta, entonces con ese entusiasmo vamos a llenar, pero el Mateo Flores. No, hermano, yo espero que salga chafa la lica, porque la piratería es economía. Bueno, que Dios lo perdone, hermano, pero mire pues. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar a los cerdos. ¿Qué son cerdos en la Biblia? Son, mire, ves, son espíritus inmundos. Aquel libro de Cerdos en la Sala, ¿alguien leyó ese libro? De demonios, de liberación de demonios, va. Son demonios y son espíritus inmundos, pero también, como dice Carlito, son los que desprecian la palabra. Dice, no echéis las perlas a los cerdos. Entonces el cerdo es aquel que desprecia la palabra, y el que la desprecia no es el que no la oye. Oigo, el que desprecia la palabra no es el que no es el que no la oye, es el que no la hace. Se convierte en un cerdo. O sea, según la Biblia, pues a mí no me mire así. No me mire así. Cerdo espiritualmente puede ser, bueno, no estoy hablando de literal, ¿va? Porque usted se imaginó con una manzana en la boca y todo, pero no. Entonces el punto fue, cuando se alejó del Padre, dejó de oír la voz del Padre, de reconocer la voz, el timbre de la voz, hermano. Hay hermanos que yo los llamo, hermano, ¿cómo está? ¿Quién habla, pues? Me dicen, va. Soy yo. Ah, ¿no me conoce la voz? No, hermano. Digo, o tiene problemas de oír, o saber qué le pasa si le hablo todos los domingos. Cuando viene no le hablo. Pero ahora, entonces, dejó de oír la voz del Padre. Entonces, ok, la Biblia dice, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿no querés oír la voz del Padre? Oír la voz de los demonios, pues. Y es cuando los demonios son los que aconsejan. Cuando el demonio es el que guía. La necesidad hizo que buscara a los cerdos, o sea, a los demonios, antes que al Padre. Entonces, la necesidad que hay que buscar. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos, examinemos, determinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. O sea, cada vez que nos analizamos hay cosas que tenemos que volver a Dios. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, las intenciones de nuestro corazón, tanta cosa. Hermano, usted, dígame sinceramente, o puede ser que sea yo el que esté mal, ¿usted está conforme con el nivel espiritual que tiene? Oh, gracias, Padre. No te lo ha revelado carne ni sangre. Hermano, nadie debe de estar conforme. Nadie. Porque, hermano, si no conocemos a Dios, hombre, apenas atisbamos un poquito, no lo conocemos a Dios. No, hermano, yo lo conozco desde que nací, no. Que ha oído de él, sí, Job decía, de oídas te había oído. Y era justo, perfecto, íntegro y apartado del mal. Y nosotros a veces, con nuestro pensamiento, negamos a Dios. Ok, busquemos a Dios, y antes que cualquier cosa. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Algunos dicen, no han leído bien, que comía los cerdos y no comía nada, ni eso le daban. O sea, quiere decir que cuando él le mire, pero veámoslo espiritualmente, cuando alguien llega contigo, no, hombre, Dios te va a ayudar. Ellos ya no lo creen. No, hombre, mira, te pasó esto y esto, pero Dios está contigo, no lo creen. La profecía decía, yo estoy contigo, yo te ayudo. Hay gente que no cree eso. Hay gente que el problema que tiene es, se mata la cabeza pensando cómo lo va a resolver y no mete a Dios en la ecuación. ¿Y aquí qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no mete a Dios. ¿Cómo se mete a Dios en una situación? Buscando en oración. La fe es, Santiago 2:22, las obras perfeccionan la fe.
O sea, haciendo y orando y haciendo. Y también en la palabra. ¿Qué hago? ¿Qué haría David acá? ¿Qué haría Jesús acá? ¿Qué hizo Pablo allá? Ver qué pasó, y ahí de todo se encuentra en la Biblia, hermano. Entonces el punto es que Dios en su misericordia, aquí, esa es misericordia, no permitió que cayera más todavía y que se comiera la comida de los cerdos, aunque los apacentaba. ¿Se da cuenta, hermano, de la misericordia de Dios? Porque, mire, hermano, usted, aunque sea gacho, ¿sabe qué es eso? Va? Dios lo ama igual. Igual. Pongamos el ejemplo para cuando uno tiene un hijo. Así me decía un hermano, fíjate vos que tengo 2 hijos, me decía. Mi hija, hermano, me tiene ganado, decía ella. Esperando, y cómo me atiende mi hijo, ni mi mujer me tiene así. Y mi hijo, me caigo, te caíste, papá. Alá. No recoge los platos ni a mí cuando me caigo, porque ya estaba grande, ¿va? Entonces, los 2 son hijos. Los 2 son dignos de amar, pero no dignos de tomar en cuenta para tareas. El papá con una necesidad no va a llamar al hijo, porque le va a acercar, le va a alegar y tal vez ni lo va a ayudar. Pero sabe que la hija sí, la hija con un gemido va a llegar. Igual es Dios. Dios no te deja de amar, pero sí te deja de tomar en cuenta para ciertas cosas. La Biblia dice, cada quien le dio a los tres les dio talentos de acuerdo a su capacidad. Por eso es que, hermano, al que tiene poca capacidad, ¿qué tiene que hacer? No pedirle a Dios más cosas, sino pedirle más capacidad. Te va a decir, mi hijo, si la capacidad la tienes en la Biblia, búscame. Si tan solo como el oro y la plata me buscares, ciertamente me encontrarías. Bueno, después, aquí comienza la evolución en los 12 minutos que tenemos. Entonces, volviendo en sí, hasta acá comenzó a volver en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es volver en sí? Recordarse del Padre. Recordarse lo que hizo el Padre, hermano. Darnos a su Hijo para que nosotros estuviéramos con Él. ¿Será poco eso? No, ¿verdad? Ok. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesucristo. Entonces usted cuando se sienta así como, volverse en sí, una de las acepciones es recordarse quién era. Una de las excepciones aquí del griego es, y cuando se recordó quién era él, hijo del Padre, hijo del millonario. Entonces cuando usted se sienta así como bote de jugo Kens, pateado en el estadio, después que jugaron los rojos, cuando se siente así, diga, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Qué me importa lo que piense el hombre de mí? Démosle un aplauso al Señor. El mismo apóstol Pablo decía, tengo en poco lo que ustedes piensen de mí, y aún tengo en poco lo que yo mismo piense de mí. Lo que sí me importa es lo que piense Dios de mí. Entonces recordémonos, no pierda su identidad, hermano. Usted es hijo de Dios y se equivocó, el Padre lo va a perdonar. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, hermano. Entonces el punto es volver al Padre, volver al Padre, volver al Padre, volver al Padre. Como aquel himno que me gusta tanto, Padre Celestial. De nuevo soy yo. Con el mismo clavo hace 20 años, pero aquí estoy otra vez. ¿Y qué dice el Padre? Entonces niega, Él no se puede negar. Por amor a sí mismo no nos niega, hermano. En cambio, hermano, el hombre, hermano, a veces es un hijo natural con el mismo problema de 2 años y ya no lo quiere. No aceptarán devolución, le dicen, hermano. Que me den 2 de a 5 por 1 de a 10. Ok, recuérdese, dice aquí, volviendo en sí, recordándose quién era. Hermano, a veces nosotros nos olvidamos quiénes somos, hombre.
Y uno tiene el gran problema, no gran problema, pero la responsabilidad, que uno va, por ejemplo, yo voy en la calle, hermano pastor, y en otro lado, Dios te bendiga, ¿quién sabe? Digo yo. ¿Y por qué la saludaste? Porque me saludó, pero quiere decir que yo nunca me tengo que olvidar quién soy. Ni usted tampoco. Mira, te vi en la iglesia, no, yo no era, juro que no era yo. Era un clon, como Pedro así hizo, yo no era. Pero si hablas igual, y comenzó a maldecir. Tranquilo, tengo una zarandita ahí que te va a hacer olvidar que me negaste. ¿Quiénes quieren zaranda? No, ¿verdad? No, hay que decir, Señor, yo no quiero zaranda, pero si es necesario, mándame una, diría usted, va. Bueno, me levantaré. ¿Cómo estaba? Echado, dicen en Perú. Estaba echado. Y alguien sirve, hermano, a veces los papás le dicen, vos te vas todo el día echado, levántate, le dicen. No le diga así, hombre. Diga, cántele el himno, levántate. Cántele, sabe que se va a reír el hermano. O póngasela a todo volumen ahí con una rocola. Va. Mire pues. Me levantaré, reconozco que estoy postrado, reconozco que estoy derrotado, lo que probé no sirvió para nada, que creí que me iba a dar felicidad el gastar y no, estoy sin nada, estoy quebrado. Chapter 11 es la ley de quiebras que se adhiere. Señor, mira, me voy a levantar, Señor, de más bajo no puedo caer. Estamos hablando en ciertas áreas. Iré a mi padre. Y la madre no la menciona nunca, ¿se da cuenta? Ese es otro tema que la verdad es por la madre ausente. Pero ese es otro tema. Iré a mi padre y le diré, Padre, ¿contra quién había pecado? ¿Contra quién pecó primero? Es que cuando cualquier pecado que hacemos no es contra alguien, primeramente es contra Dios y después contra alguien. Cuando usted le cae mal a alguien, está pecándole a Dios y después con el que le está cayendo mal. O con el que maltrató. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiere decir que hasta ahí comenzó a avanzar la involución, es reconocer nuestros pecados. ¿Cuál fue el pecado? Me aparté. Hermano, yo llevo en la iglesia años, pero estar acá no quiere decir que estés cerca del Padre. Estar acá puede ser que has gastado todo, has lapidado tu vida, pues. 2 años, 3 años, igual. Eso es lapidar. 10 años, gloria a Dios, tengo 10 años de conocer al Señor. Pero ¿dónde están tus frutos? ¿Qué pasa cuando viene la necesidad? ¿Qué haces en la necesidad? Bueno, todo pecado es primero contra Dios y después contra alguien terrenal. Eso tengámoslo claro. Alguien te dice, bueno, yo le pedí perdón al hermano, si él quiere ya es cosa de él. Y todavía sí, ¿va? Lo primero es pedirle perdón a Dios y después al hombre, no al revés. Señor, tú sabes que le pedí perdón, ¿verdad? Entonces ya es no, hermano, mire, el perdón es algo que se da y se recibe. O sea, por ejemplo, si usted es como que una pareja, ¿sabe qué es eso, verdad? Parejas. ¿Alguna pareja alguna vez por casualidad ha tenido una desaveniencia? Un medio conato ahí de bronca. Puro en Venezuela, ¿va? No, mira, vaya, imaginemos que la mujer que es la más sensible está brava. ¿Ha visto usted alguna vez una mujer brava? Entonces llega el esposo, todo así va, perdóname, y se va. Yo le pedí perdón. No, ese payaso es. El perdón hasta que le diga sí, mi amor, y le diga sí, mi amo. No, hasta que le arranque lo que él mismo le metió en el corazón, termina el perdón. ¿Captó eso? Yo, por ejemplo, si yo ofendo a mi esposa, yo le estoy metiendo algo, le estoy metiendo cizaña, una raíz de amargura en su corazón. Y el perdón es entrar al mismo corazón que yo herí, sacársela y dejarlo como estaba antes. Este es el perdón. Ahora, si ella no quiere y no quiere y no quiere y no quiere, la sigo. Es que con la esposa no hay opción. Uno tiene que darle una y otra y otra y otra. A ver,
A la mujer no hay que entenderla, solo hay que amarla, hermano. ¿Para qué se quiebra la cabeza? Bueno. Ya no soy digno. Mire, entonces cuando él comenzó ya a quitarse los surumbaker, dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, perdí toda herencia. Perdí el apellido, ya no puedo ser, ni siquiera llevar tu apellido. Hazme como a uno de tus jornaleros, al tope, hermano. Hermano, imagínense cómo estaba en esa situación. Ya no sé, hay gente que dice así, he visto cristianos, no, yo lo que hice realmente ya no merezco ser hijo de Dios. Yo ya no hice demasiado, Dios. Ya no, ni quiero orar, porque el Señor no me oye la oración. Dios oye todas las oraciones, pero no a todas les hace caso. La del pecador la desecha. Para arrepentimiento sí la acepta, pero alguien arrepentido no va a rechazar nunca. Entonces, hermano, cuando nos creemos dignos, no hemos llegado al tope todavía. Pero cuando, Señor, mira, yo ¿qué hice? ¿Qué hice, Señor, para ser hijo tuyo? ¿Qué hizo usted? Nada. ¿Qué hizo? Como le pregunto a veces, ¿usted por qué ama a Dios? Hay que oír varias cosas, pero lo que la Biblia dice es que Dios nos amó primero y por eso podemos amarle. No digas, no, yo amo a Dios porque tan lindo que ha sido conmigo. Eso no es bíblico. Yo amo a Dios porque gracias a Dios soy millonario. Eso no es bíblico. Yo amo a Dios porque como me hizo de guapo. Eso no es bíblico. Bueno. 20, ok, mire, primero dijo, me levantaré. Después dijo, no soy digno, y después se levantó. O sea, el levantarse es un proceso. No es de que, bueno, ya, Señor, mira, me levanté, fallé 10 veces y aquí estoy. No, así todo. A usted altanero, no. Todo arrogante. Se levantó y fue a su padre. No a la casa, no a comer. Al Padre. O sea, no por las cosas que daba, sino por quién era. Cuando todavía estaba lejos, hermano, mire, su padre le vio, nunca dejó de esperarlo. Nunca dejó de levantarse el padre y ver la lontananza, todo el horizonte. Va a venir, sé que va a venir, tal es tarde, tal vez va a venir de rodillas arrastrado, pero va a venir. Y ese día llegó cuando lo vio de lejos. No dijo, ahorita, bien sabía yo que... No, dice que lo vio y tuvo compasión y corrió. Corrió y se echó sobre su cuello. Hermano, ¿cómo estaba él? Inmundo, hermano, si estaba con los cerdos. O sea, apestaba. Sobre su cuello, el cuello nos habla de la cerviz, de la voluntad. Regresó con la voluntad deshecha. Pero cuando sintió ese abrazo, dijo, ya, otra vez a la casa de mi padre volveré. Como dice el Salmo 23 de la Biblia de las Américas. Y se echó sobre su cuello y le besó. Padres, besen a sus hijos. Hijos, besen a sus padres. No, hermanos, que hijos, besen a sus padres. No, ¿quiénes aquí tienen papá o mamá? Bésenlos. Aunque lo que pasa es que no están acostumbrados tal vez, ¿va? Hermano, es que como sudan, ¿va? O como hieden, no, hombre. Busque el momento adecuado cuando salga del baño. Dice, y lo besó. Entonces, Dios, cuando nos ve solo con la intención, mire, el Padre conoce la intención nuestra. Y cuando vamos en regreso, aunque no hayamos llegado todavía a la casa, solo que cambiemos de dirección, de ir lejos, acercarnos a la casa, Él corre por nosotros. Una y otra vez, nunca se va a cansar de correr, hermano, porque somos nosotros sus hijos. Somos, como dice el himno, ovejas de su prado. Mire, pues vamos a terminar acá. El plan del Padre era, el dinero no es la vida, pero te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Dándotelo y quitándotelo.
En eso confías, te lo voy a dar. Y vas a ver si te ayuda. Le ayudó un poco tiempo. Después, el que se aleja pierde. Entendió que si se alejaba, iba a perder. Y esperó que se volviera en sí hasta que se diera cuenta quién era. Hermano, mire, se da cuenta, nunca le mandó sanguchitos, como dicen. Bueno, o como era millonario, ¿sabes qué? Anda a seguírmelo de lejos, va. Le puso un encubierto ahí para que lo siguiera y tirarle ahí un billete en el camino. No. Digamos, él esperó que él volviera en sí. Hermano, es cuando un niño de 2 años, no, ¿a qué edad caminan? ¿A 1 año? Va, imagínense que un niño de 1 año se cae en la primera vez que prueban caminar. Va, se cae. ¿Y qué hace la mamá? ¿Lo va a llevar ahora siempre cargado? No. Tiene que caerse. Tiene que lastimarse. Tiene que aprender. Y un día va a caminar solo. Así es como nos ve Dios. Nos va a caer, vamos a caer una y otra vez. Y Él va a estar cerca, pero nos va a dejar caer a veces para que aprendamos nuestra lección. Dios nos deja caer muchas veces, hermano. Y de ahí, ¿dónde está Dios? Donde siempre ha estado. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Se arrepintiera, aún en casa no lo había hecho. Vivía en la casa, pues no sé, nunca era arrepentido. Era necesario que perdiera todo para que se arrepintiera. Pero esos son extremos, hermano. Y ahí está la figura, el Padre. Y aquí se puede ver lo azul que vimos primero, es la involución, cómo se fue alejando. Si se mira más o menos lo verde, ¿va? Lo azul es esto, mire. Es la involución y lo verde es la evolución, para al final y al cabo es regresar a la casa del Padre. Todos nos hemos alejado. Dios nunca se olvida de nosotros, ni lo va a hacer. Pero parte del desarrollo, parte del crecimiento es que valoremos lo que Dios nos ha dado y valoremos quién nos lo ha dado. Todo lo bueno que tenemos, Dios nos lo ha dado. Todo lo malo es nuestro. Todo lo asqueroso, inmundo, lo que apesta es nuestro. Lo bueno, lo digno, lo alabable es de Dios, hermano.